Aquí en Chile, dentro del lenguaje popular, se utiliza una frase para referirse a cosas que no tienen valor o importancia. Valer callampa, valer hongo, es una frase utilizada ampliamente en todo nuestro territorio. Una situación única en el mundo. La palabra callampa significa hongo y proviene de la lengua quechua. De varias razones por las cuales se origina la famosa frase. Una de las primeras es por las poblaciones callampa, asentamientos informales que crecían de la noche a la mañana en la periferia de las ciudades. Otra es por los champiñones enlatados, que son muy baratos. El acuerdo llega por los pinballs, los flippers, que tienen estos rebotadores que no daban puntos. Las consecuencias de esta forma peyorativa de tratar a los hongos tiene varias consecuencias porque construye una realidad que no es la verdadera. Los hongos, lejos de ser irrelevantes o insignificantes, proporcionan la vida, nos dan a conocer la vida en el planeta como la conocemos, y sin ellos la vida no sería posible. Ellos cumplen roles fundamentales en la nutrición de los ecosistemas y de todos los seres vivos. Los hongos me impulsaron a mí en este viaje de la interdisciplina. Y los quiero pedir que me acompañen en este viaje como investigador interdisciplinar, en el cual cofundé y he dirigido desde el 2016 el Museo del Hongo. Un museo pop-up itinerante que, como las setas, aparece y desaparece. Y es pionero en la integración de las artes, la micología y la tecnología. Estudiar y difundir a los hongos ha sido un viaje profundamente transformador y estoy seguro, y les digo hoy con certeza, que quien se adentra en el mundo de los hongos ya no sale más. Mi viaje en la interdisciplina comienza en mi pregrado, donde cursé 2 años de college de Ciencias Naturales y Matemáticas antes de cambiarme a diseño, aquí en esta misma casa de estudios. Y desde mi adolescencia yo sentía, y proveniendo de un contexto no especializado en ciencia, un desinterés general y, bueno, por lo críptico del lenguaje o el hermetismo de la academia, en donde la gente no se relacionaba con la ciencia, y a pesar de entenderlo, él sentía una fuerte necesidad de cambiarlo, porque defiendo que es fundamental saber de ciencias, que es lo mínimo para entender cómo funciona el mundo, cómo funciona la vida, y que una de esas interacciones críticas, ese no involucramiento del público general a la ciencia, era un problema de comunicación. En un mundo globalizado, donde enfrentamos problemas que requieren de un trabajo interdisciplinario, como la crisis climática, la escasez hídrica, la pérdida de ecosistemas, las pandemias, entre otras tantas que hemos estado viviendo en los últimos años, cuando descubrí las capacidades recicladoras de los hongos, a través de un proyecto llamado Justicia al Reino Fungi, de Juliana Fursi y Camila Marambio, me obsesioné y quedé profundamente inoculado y sentí que tenía que comunicarlo. Eran demasiadas las maravillas y las bondades, tanto prácticas como filosóficas, que ofrecían nuestros amigos los hongos, que era imposible dejarlos seguir en la oscuridad. Ahí también conocí varios diseñadores y artistas que, trabajando los hongos como su material de producción en biomateriales, bioarte, iluminó la idea de una divulgación científica más interpretativa, especulativa, también inmersiva. Se conoce tan poco de hongos que el arte como vehículo de comunicación parecía muy adecuado, una comunicación más horizontal, rizomática, y también la biodiversidad de dimensiones desde donde abarcar los contenidos hacía que prácticamente fueran infinitas las posibilidades. Entonces, en ese contexto, y para mi tesis de diseño, cofundé el Museo del Hongo en una exposición en el barrio Mata, que duró solo un fin de semana en noviembre del 2016, y donde reunimos a 5 proyectos artísticos, 5 proyectos científicos, 5 proyectos de diseño y 2 emprendimientos gastronómicos, en distintas salas que ofrecían una panorámica general en torno al mundo de los hongos. Primero su biología, qué hacen, qué son, cómo se reproducen, dónde viven, para pasar luego a usos contemporáneos y usos ceremoniales también de los hongos. Lo que ocurrió fue muy hermoso, especialmente por el lugar en donde emplazamos la muestra, ya que llegaron personas que no sabían absolutamente nada de hongos
Y la recepción fue tan buena que me movilizó a continuar con el proyecto. El año siguiente gané uno de los 3 premios de pregrado del concurso Haz tu tesis en Cultura, que dio pie a nuestra segunda exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia el año 2018. Así fue como empezamos con un equipo muy reducido a dar una respuesta a esta necesidad de involucrar a más personas con el reino fungi de una manera más íntima, sensorial y también, ¿por qué no?, informal. Imagínense que con una extensión de casi 6 kilómetros y un peso muy superior al de una ballena azul, un único espécimen de hongo que vive en un parque nacional en Oregón, en Estados Unidos, es el mayor organismo vivo del mundo, con al menos 2.400 años de antigüedad y brillando con bioluminiscencia. La existencia de este espécimen provoca un cambio radical en la forma que tenemos de pensar el mundo y lo que tenemos bajo nuestros pies. A partir de estudios recientes que van desde la teoría queer a la crítica capitalista, pasando por las nuevas formas de investigación psicodélica que desafían la etnobotánica colonial, mi trabajo ha examinado el reino fungi desde sus múltiples estados tentaculares. Dejando de lado las interpretaciones de los hongos como especímenes individuales para ser recolectados, consumidos o eliminados, en el museo rastreamos las interconectadas redes fúngicas que han impulsado el conocimiento multiespecie, los enfoques interseccionales de la descolonización cultural y política, las interacciones espirituales con el mundo que nos rodea y la experimentación estética durante miles de años. ¿Cómo podría pensar como un hongo, iluminar viejas y producir nuevas formas de ser que sean más inclusivas y sostenibles en esta crisis socioecológica? ¿Cómo podríamos descentrar lo humano para pensar de otro modo el tiempo, el espacio, el género, la sexualidad y la productividad? La propuesta de un museo como un organismo vivo me ha llevado a una perspectiva totalmente diferente sobre cómo el desarrollo de experiencias interdisciplinarias tiene el potencial de repensar tanto la gestión cultural, el trabajo comunitario, los espacios museográficos y el mundo de la educación. Durante el proceso de abrir un museo de arte dedicado a los hongos, me fui enfrentando a la realidad de su materialización. Siempre me pedían que clasificara dentro de los límites disciplinarios. ¿Es arte o es ciencia? ¿Es naturaleza o es tecnología? A lo que yo respondería es todo. Los desafíos inherentes de una idea que se nutre de 2 o más disciplinas también me hizo darme cuenta como de una necesidad cultural de Chile, de una gestión que responda de manera interdisciplinar a los interrogantes tanto del mundo del arte como de la ciencia y sobre todo en el ámbito educativo. A través de esta experiencia, mi investigación y distintas prácticas se han situado en la interdisciplina. Desarrollando proyectos así, he enfatizado en la urgencia de una integración de visiones para la resolución de problemas en los museos y en la divulgación científica. La interdisciplina en este contexto me ha permitido desarrollar nuevos marcos, teorías y también formas de vincular diversas audiencias en un espacio de museo, tanto con las prácticas artísticas contemporáneas como con la naturaleza. Después de 7 años y más de 30 exposiciones, el proyecto evolucionó de ser una iniciativa subterránea a una fundación que ha participado en eventos bien establecidos, nacionales como internacionales, tanto científicos como artísticos, desafiando siempre las formas tradicionales de hacer exposiciones al integrar la divulgación científica con experiencias de inmersión. En comparación con el estudio de las plantas y los animales, se dice que el estudio de los hongos es uno de los grandes vacíos de la investigación biológica del siglo. Quizás justamente por ese requisito que tienen los hongos de una lente interdisciplinar, los hongos han sido incomprendidos e históricamente discriminados dentro de la historia de la ciencia occidental. Por ejemplo, la industria antifúngica es multimillonaria y se han preocupado de implantarle en la cabeza a la gente que los hongos son nocivos y que hay que eliminarlos. Por otra parte, hay muchos grupos de hongos que son estudiados porque son enemigos de las prácticas agrícolas, dejando fuera a muchos otros grupos de hongos que cumplen funciones interesantísimas en los ecosistemas. Los hongos proponen muchas más preguntas que respuestas. Promueven un ejercicio para imaginar sin límites, encienden la creatividad y motivan la capacidad de asombro. Piensen que los hongos fueron clasificados como un reino independiente al de las plantas recién en el año 69.
y que al día de hoy se estima que se conoce tan solo el 8% de la biodiversidad fúngica mundial. Es decir, hay muchísimo por descubrir. Al enfrentar las dificultades de implementar esta visión interdisciplinaria, comprendí que había un terreno fértil sobre el cual expandir también los horizontes de los museos tradicionales. Así, la investigación tomó una dirección clara: explorar la creciente intersección de lo tecnológico y lo natural, los límites del espectador y del objeto de arte, explorar los paralelos entre el arte y la ciencia para construir puentes entre sus aspectos creativos y reformular la experiencia del museo, liberar su capacidad y su potencial para convertirlo en un patio de recreo o en un laboratorio, en un sitio de intercambio cultural que sea representativo, interseccional, tanto práctica como teóricamente. Pensar en los museos como un agente de cambio social, entender cómo las disciplinas se desafían, se confrontan y se constituyen mutuamente en estos espacios, democratiza el conocimiento y también nace una necesidad cultural de Chile, en donde replantear los imaginarios públicos y las prácticas creativas se hacen urgentes en medio de esta crisis socioambiental. Insertar el arte en una mayor gama de contextos más allá de lo estético, centros comunitarios, centros de salud, de educación, hasta en las calles, en cualquier sitio en donde éste obtenga el poder de promulgar un cambio social, una expansión de la mente y de la comprensión de las distintas ecologías que nos rodean. Antes de cerrar, contarles que en estos 7 años de expansión, el Museo del Hongo hoy se mueve a través de 4 líneas de acción. Primero, nuestro programa de exposiciones. Luego, el programa de aprendizaje Planeta Fungi, desarrollado aquí con la asesoría de mi compañera Francisca Algueta. El programa de residencias y el recientemente inaugurado Club del Hongo. Quiero destacar nuestro programa de aprendizaje, Planeta Fungi, que está basado en nuestra exposición virtual Gira, creado durante la pandemia, donde aprovechamos este formato para también llegar a gente que no podríamos llegar presencialmente y seguir expandiéndonos. Cada obra de la exposición virtual propone una actividad de aprendizaje basada en proyectos, promoviendo la teoría y la práctica. Y este ha sido implementado en escuelas, festivales, centros culturales y también en congresos, como el de Educación para el Desarrollo Sostenible en Villarrica en mayo de este año recién pasado. Les extiendo la invitación a descubrir a los hongos, a estudiarlos y a cambiar sus prejuicios en torno a ellos. Cada uno y cada una aquí, nosotros presentes, puede hacer un aporte a esta ciencia. Todos los años se están descubriendo nuevas especies de hongos en Chile y en el mundo. Y, bueno, aquí en nuestro territorio, solo en nuestro territorio este año ya se han realizado más de 15 eventos en torno a entre ferias costumbristas, festivales y la fiesta no para. El primer fin de semana de diciembre existe el Festival de la Morilla en Aysén, lo que a mí personalmente me llena de emoción ver cómo se ha ido expandiendo en los últimos años este micelio cultural, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Y también me llena de fuerza para continuar con esta labor de difusión interdisciplinaria. De ser más hongo, de vivir en asociación, de convivir, de ser capaces de especular y de imaginar nuevos mundos. Quizá hongocentristas, quizá no, pero sí reciclando los sistemas que ya no funcionan. Y con esta última imagen los invito y las invito a valer callampa con orgullo. Muchas gracias.